Voy a leer solamente los dos versículos 12 y 13, aunque vamos a enfocarnos en el 13 solamente para recordarnos de que esto es parte de una misma idea que el apóstol Pablo quiere comunicar. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, ahí está el versículo 13, porque Dios, importante eso, porque Dios, esa palabra porque es una conjunción, es una palabra que enlaza o conecta dos ideas, dos oraciones, dos proposiciones, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo escribe, como lo dijimos en la introducción, esta carta que se conoce como la epístola a los Filipenses. Él escribe esta carta estando en prisión. Algunos creen que se trata del encarcelamiento que Pablo tuvo estando en Roma. Pablo fue varias veces encarcelado, siendo dos de los más largos e importantes encarcelamientos, el de Cesarea y el de Roma. Los historiadores, los comentaristas creen que Pablo escribe esta carta estando encarcelado en Roma y escribe esta carta a una iglesia que él conocía. Él había estado en Filipos. Filipos estaba en una región llamada Macedonia. Filipos fue la primera iglesia en Europa. Es de alguna manera la zona donde hoy día está Yugoslavia. Y Pablo escribe esta carta a estos queridos hermanos a quienes él conocía. La carta a los filipenses ha sido llamada la carta del gozo, y no porque Pablo se proponga escribir la teología, por así decirlo, del gozo, sino porque en toda la carta Pablo vuelca el gozo que él tiene en Jesucristo, y es patente, es el tema dominante en toda la carta. Lo que se puede ver es que este hombre, quien escribe estos cuatro capítulos, es un hombre tomado por Jesucristo, ama a Jesucristo. Jesucristo es el tesoro de su corazón, Jesucristo es el deleite de su corazón, Jesucristo es quien satisface su alma, y cada vez que dice algo en su carta se refleja el gozo que él tiene. Y una de las cosas que causó mucho gozo en el apóstol Pablo era el hecho de que los filipenses, cuando él estuvo ahí, pudo ver en ellos obediencia, compromiso, devoción, piedad. Él se goza por esto, él recuerda esto y les dice a ellos en esta parte: así como ustedes obedecieron o caminaron en santidad, caminaron en piedad, así como ustedes lo hicieron cuando yo estaba allá, síganlo haciendo. No tienen que dejar de caminar en santidad porque yo no esté. En otras palabras, yo creo, en un sentido, Pablo está llamándolos a: hey, la santidad no tiene que ver conmigo, no sean hipócritas, caminen en santidad aunque yo no esté con ustedes. Así como obedecieron, sigan obedeciendo. Y él está llamando a los filipenses a la santidad y a la obediencia de una manera bien particular, porque les dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Es un llamado a la santidad. Es un llamado a caminar en obediencia, lo que está haciendo el apóstol Pablo en este lugar. Y lo dice de esta manera: con temor y temblor. Eso es lo que hemos visto la semana pasada. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora llega esta parte donde él dice algo bien interesante. Y él conecta con esta palabra porque. Versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. The will, en inglés dicen, and to work. El deseo y el poder. Por su buena voluntad. Lo que voy a hacer ahora es explicar
¿qué se refiere o a qué se refiere el apóstol Pablo cuando él dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer? Y después, ¿qué significa cuando él dice por su buena voluntad? Al final quiero hacer 6 observaciones acerca de esta idea de Dios viene el deseo y el poder para obedecerle. Si usted quiere una línea de lo que yo voy a compartir, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje? Pablo nos dice, no solamente a los creyentes en Filipo, también a nosotros, él dice, de Dios viene el deseo y el poder para obedecerle. Voy a hacer 6 observaciones y con eso concluimos y pasamos a hacer nuestro bautismo. Vamos a empezar con esto. ¿Qué significa que Dios produce el querer como el hacer? Dios produce el querer como el hacer. Cuando Pablo nos dice esto, significa que es Dios quien mueve nuestro corazón para desear lo que Él manda. Subraye en su mente la palabra desear, y que es Dios quien mueve nuestra voluntad para hacer, subraye en su mente la palabra o la idea hacer lo que Él nos manda. El querer como el hacer también puede ser traducido como el deseo y el poder. En otras palabras, Dios pone el anhelo de obedecerle y es Dios quien pone la capacidad para obedecerle. Él es el que pone el deseo de seguirle y Él pone la capacidad para seguirle. Él produce en nosotros la voluntad. Esa palabra en griego se puede traducir como voluntad, querer o deseo. Y Él produce en nosotros el poder para caminar en santidad. Para decirlo de una manera opuesta o negativa, ¿qué quiere decir este versículo 13? Lo que él quiere decir es, a una voluntad que no desea a Dios, Dios hace que lo desee. ¿Se entiende? A la voluntad que está indiferente a las cosas celestiales, Dios hace que ahora se interese por las cosas celestiales. A un corazón que no lo ama, Dios hace que lo ame. A una persona que no tiene mucho deseo de obedecer o de crecer en santidad, Dios es quien mueve a esa persona para que ahora desee con todas sus fuerzas ser más santo. Lo que Pablo le está diciendo a los filipenses y nos está diciendo a nosotros es: Dios produce deseos que no había en el corazón del pecador. Es como que Dios inyecta nuevos afectos, nuevas emociones, nuevos deseos, nuevos sentimientos. Dios es quien infunde un nuevo amor en nosotros por Él. Eso es lo que quiere decir. Dios produce. ¿Qué es lo que produce? Produce el deseo de seguirle y el poder para seguirle. Dios es el que produce el anhelo de buscarlo y el poder de buscarlo, el anhelo de obedecerlo y el poder para obedecerlo. Eso es lo que hace Dios. Eso es uno. Pero dice también el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y aquí dice, por su buena voluntad. En inglés no me parece que comunica como está en el sentido original. En inglés parecería decir que Dios pone el deseo y el poder para que andemos en conformidad a su buena voluntad, aunque eso es cierto, pero el texto en realidad está hablando de qué es lo que mueve a Dios poner en alguien el querer como el hacer. ¿Cuál es la razón que mueve a Dios poner en el corazón de un pecador el querer obedecerle y el poder obedecerle? Y lo que este texto nos dice a través del apóstol Pablo es que su buena voluntad es la razón por qué Él hace esto.
Esto lo hace Dios porque Él quiere que así sea. Es su deleite hacerlo, es su placer hacerlo. Él no lo hace, y esto es bien importante, Él no lo hace porque ve algo bueno en nosotros. No es, ya ves, como Dios vio que yo era un poquito bueno, Él me puso esto. No, es su buena voluntad. Él no lo hace porque usted y yo lo merezcamos. Él no produce el querer como el hacer en nosotros porque haya algún mérito en nosotros. Él lo hace porque su buena voluntad así lo quiere. Si usted quiere plantear la pregunta, ¿cuál es la razón por que algunos quieren y otros no? La respuesta es, no reside en los hombres, reside en Dios. Esto no es algo único del apóstol Pablo. Escuche lo que el autor de Hebreos dice. Hebreos 13, 20 al 21. Escuche lo que dice. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor, os haga aptos, capaces, aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahí está ambas cosas. Hacemos su voluntad, pero es Dios quien me hace apto para el efecto. Dios es quien produce el deseo, el querer en nosotros, y Dios es quien da el poder para hacerlo, la capacidad para hacerlo, y lo hace porque Él es bueno, por su buena voluntad. ¿Qué conexión tiene esto? Si usted recuerda, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Caminen en santidad porque Dios va a producir, o Dios es quien produce el querer como el hacer. La lógica del apóstol Pablo es, ustedes filipenses deben esforzarse por crecer en santidad porque Dios es quien obra el deseo y el poder para que ustedes crezcan en santidad. Trabajen en su santidad porque Dios también trabaja en vosotros y pone en vosotros todo lo que ustedes necesitan para obedecer. Este tema o este verso de alguna manera apunta a esto que para algunos es un poco problemático. Para algunos es un poco problemático espérate un ratito, Dios me pide una cosa, pero después Dios la hace. Entonces planteamos y decimos, o uno o lo otro. O Dios lo hace o nosotros lo hacemos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Es cierto eso? ¿Quién se ocupa de eso? Nosotros. Y dice, porque Dios es quien pone el querer como el hacer. ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. La respuesta a esa inquietud sería, ambas verdades son ciertas. La famosa discusión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. O es Dios soberano o es el hombre responsable. Y decimos, no puede ser las dos juntas. Bueno, la Biblia presenta ambas como ciertas. ¿Cómo se explica eso? Si la Biblia no te lo quiere explicar, relax. El día que lleguemos al cielo seguramente le podemos preguntar al Señor. Lo cierto, si usted es un cristiano que cree en la Biblia, usted tiene que creer y afirmar ambas cosas. Dios es soberano y Dios pone el querer como el hacer en quien Él quiera, y el hombre sigue siendo responsable delante de Dios. Eso es cierto. Esto en un sentido toca el tema de la teología arminiana y la teología reformada. La teología arminiana, que es muy popular hoy día, se llama teología arminiana por su líder en un sentido en los años 1500, Jacobo Arminius. Era un teólogo holandés y él, contrario a lo que enseñaban en su escuela, contrario a lo que enseñó la Reforma Protestante, él enseñaba y decía que es verdad que Dios ayuda al hombre, pero al final la decisión la tiene el hombre, no Dios. Entonces,
En ese sistema, Dios no es quien escoge a los pecadores, es el hombre que escoge a Dios. Esa es la teología arminiana. Es por eso que es muy popular y muy conocido el hecho de, yo decidí por Cristo. Lo cierto es que si usted está en Cristo, mi hermano, mi hermana, usted no decidió por Cristo. A usted Dios lo tumbó del caballo, le rodeó un resplandor de luz del cielo y Dios le cambió su corazón, le dio nuevos ojos y le dio nueva vida y lo salvó. La teología arminiana falla en identificar que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El muerto no escoge. El muerto antes de escoger necesita nueva vida. Y cuando corremos a Cristo en fe y arrepentimiento, porque eso es lo que hacemos nosotros, lo hacemos en respuesta a la obra de gracia que Dios hace en el corazón de los pecadores, en quienes Dios infunde el querer como el hacer. No es que tú dices, oye, yo voy a escoger a Jesucristo. Probablemente así lo sentiste que fue. Quizá tu percepción fue que tú tomaste una decisión. Y tú dijiste, oye, pero ese día yo fui a la iglesia, ese día yo corrí a Jesucristo, ese día yo me arrepentí, ese día yo puse mi confianza en Jesucristo. Todas esas cosas son ciertas, pero no debes ignorar que nadie viene al Padre si el Hijo no lo atrae. Viniste corriendo en fe y arrepentimiento porque Dios había cambiado tu corazón. El corazón de piedra que teníamos, Dios lo cambió por un corazón de carne. Dios puso en ti, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, el querer y el hacer por su buena voluntad. La teología reformada establece en conformidad a las Escrituras que es obra exclusiva y únicamente de Dios la salvación de un pecador. No es que el hombre lo piensa, no, el muerto no piensa. El muerto no dice, oye, pero ¿qué? Esto me parece interesante. No, estábamos muertos y la razón por la cual hoy día estamos en Cristo es porque Él nos despertó a una nueva vida. Este texto nos está diciendo eso. Nos está recordando esto. Muy bien. 6 cosas acerca de esto de Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 1. Él lo hace, porque alguien pudiera decir, ¿y por qué Dios pone en nosotros el querer como el hacer? Número 1, Él lo hace porque somos débiles pecadores. O para decirlo de otra manera, es porque no podemos venir a Él. No podemos caminar en santidad, no podemos obedecer sin su ayuda. No somos fuertes por nosotros mismos, ni indestructibles por nosotros mismos. No somos superhombres, ni supermujeres, ni invencibles. Si hay algo, si usted es honesto y usted lee la Escritura y usted dice, quiero ver ¿qué es lo que la Escritura dice acerca del hombre, la condición del hombre o la capacidad del hombre? Usted, si es honesto, llegará a la conclusión de que la Biblia nos describe como flacos, débiles, frágiles, enclenques, endebles y raquíticos, espiritualmente hablando. ¿Se acuerda? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de nuestra bancarrota espiritual. En nosotros, mis hermanos, no hay poder para caminar como Dios requiere que nosotros caminemos. ¿Por qué Él pone el querer? Porque somos débiles pecadores. Jesús le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Somos tan débiles, mis hermanos, que si Dios no lo hace, no hay esperanza para nosotros. El Señor tiene que poner en nosotros el deseo y el poder para caminar en santidad, porque no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Número 2, Él lo hace por medio de su Espíritu.
es su Espíritu quien obra en nosotros. El Espíritu de Dios es quien obra en nosotros para que nosotros deseemos y para que tengamos la capacidad para la santidad. Pablo le dijo a los efesios, estaba orando para que ellos sean, dice Efesios 3:16, para que sean fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Es el Espíritu de Dios que es la provisión de Dios para que nosotros ahora deseemos lo que Dios desea y hagamos lo que Dios exige de nosotros. Número 1, Él lo hace porque somos débiles, pecadores. Número 2, Él lo hace por medio de su Espíritu. Número 3, Él lo hace, o sea, esto de poner el querer como el hacer, lo hace desde el comienzo de nuestra vida cristiana. Lo que decía hace un momento. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. Cuando no lo deseábamos, Dios puso el deseo para que lo deseemos. Cuando no había interés por Dios, Dios mismo puso un interés. Nos convertimos porque Dios nos atrajo por medio de su poder. ¿Recuerda usted el día que el Señor lo salvó? ¿Recuerda usted el día que el Señor lo salvó? Al menos si usted fue consciente de ese cambio, quizá drástico, dramático. Ese fue el Espíritu de Dios. Ese día, lo que usted amaba, lo dejó de amar y empezó a odiar. ¿Por qué? ¿Porque usted era muy bueno? No, porque Dios empezó una obra en usted. Ese día lo que usted odiaba, usted empezó a amar porque Dios lo puso en usted. Eso es lo que dice Juan. Nadie viene, Jesús lo cita, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se acuerda? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro decía, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios nos hizo renacer. Causó el nuevo nacimiento. Inyectó un nuevo deseo. Puso nuevos afectos para que nosotros anhelemos lo que antes no anhelábamos. Y Jesús lo dijo categóricamente en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae. ¿Y cómo el Padre atrae a los pecadores? Él pone en su corazón el deseo y el poder. Él pone en ellos y produce en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo hace desde el comienzo de la vida cristiana. Número 4, Él lo hace durante toda la vida cristiana. No solamente al comienzo, no solamente en una etapa en particular, en un punto en particular. No, Dios pone el querer como el hacer durante toda la vida cristiana. Cantábamos hace un momentito, la salvación es toda del Señor. Él termina lo que Él empieza. Él asegura nuestra salvación hasta el final. ¿Cómo la asegura? Por medio de su Espíritu. Dios produce en nosotros todo lo que Él nos pide. Él es quien nos llama, Él es quien nos da nueva vida, es quien nos da la fe, es quien nos da el arrepentimiento, es quien nos justifica, pero también es quien nos santifica, es Él quien nos preserva y es Él en el día final quien nos glorificará. Escuche lo que Pablo le dijo a los corintios. El apóstol Pablo. Pablo dice, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien, dice Pablo, he trabajado mucho más que todos ellos, hablando de unos líderes que estaban cuestionando al apóstol Pablo. Dice, aunque no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Ustedes ven todo lo que yo he hecho, hermanos corintios, le está diciendo Pablo, no me alaben por eso.
ha sido la gracia de Dios en mí. Número 5, lo primero he dicho que Él lo hace porque somos débiles pecadores. Número 2, Él lo hace por medio de su Espíritu. Número 3, Él lo hace desde el comienzo de la vida cristiana. Número 4, Él lo hace durante toda la vida cristiana. Número 5, Él lo hace para que Dios se lleve toda la gloria. Lo hace para que Él se lleve la gloria de todo lo bueno que pasa en nuestra salvación. A partir de este texto, mi hermano, mi hermana, yo te quiero recordar y yo te quiero exhortar. Cuando tú progreses en la fe, cuando tú veas avance en tu fe, cuando veas crecimiento en tu fe, cuando veas progreso en tu amor por Dios, no te jactes. No te jactes. Recuerda Filipenses 2:13. Él es quien puso el querer como el hacer. Cuando crezcas en tu devoción por Él y hayas hecho algunos avances en tu lucha contra el pecado, y cuando hayas perseverado en medio de la dificultad, vinieron los vientos huracanados de la aflicción, y aún a pesar de eso perseveraste, dale gloria a Dios. Es su gracia. Es su gracia. No te adjudiques, no lleves el crédito de lo que no te corresponde. No te pavonees, mi hermano, mi hermana. Yo creo que Él nos dice esto precisamente para eso, para que quede claro que toda nuestra virtud proviene de Él. El que te alaba te prueba, dice la Biblia, ¿verdad? Alábete el extraño y no tu propia boca. ¿Está bien? Yo creo que alguien en la iglesia, un hermano, puede ver algún progreso en tu vida, puede ver alguna virtud en tu vida y te puede decir, ¿sabes qué? Yo veo que tú has crecido, eres una persona más servicial, eres una mujer, un hombre más compasivo, más humilde. Doy gloria a Dios por tu vida, deja que ellos lo hagan. Y cuando sea eso, da gloria a Dios. No digas por dentro, ya ve, yo soy un duro, yo soy una dura. Es mi vida de oración. Esto es muy famoso hoy día. Yo soy una guerrera de oración, por eso estoy en pie. ¿De verdad? Entonces, ¿dónde está Filipenses 2:13 en su Biblia? Usted es una guerrera. ¿Sabe por qué es una guerrera? Porque Dios puso el querer como el hacer. Número 6, y con esto termino. Voy a quedarme unos minutitos en este. Número 1, ¿por qué lo hace? Lo hace porque somos débiles pecadores. Lo hace por medio de su Espíritu. 2. Número 3, lo hace desde el comienzo de la vida cristiana y lo hace durante toda la vida cristiana. Número 5, Él lo hace para que Dios se lleve toda la gloria. ¿Por qué más lo hace? ¿Por qué Él produce el querer como el hacer en nosotros? Lo hace, mis hermanos, para que nosotros, lo hace y nos dice, para que nosotros aprendamos a depender de Él. Si nuestro deseo por honrarlo proviene de Él, entonces cuando no tenga yo deseo, ¿qué es lo que hago? Puedo orar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Pídele. Lo hace para que nosotros corramos a Él. Para que nosotros dependamos de Él. Nuestra vida cristiana, mis hermanos, no es necesariamente así. Es un poquito arriba, acá abajo. Un poquito arriba, ¿verdad? Un poquito arriba. Y usted dice, uy, pero
Sí, eso es la vida cristiana. Lo más precioso es que, sí, aunque la meta no está allá, la meta está allá. So vamos avanzando. Nadie ama a Dios todos los días como debería amarlo. Es así. Nuestra confianza es intermitente, con altos y bajos. Nuestra devoción por Él es con altos y bajos. Él nos dice esto para que en el momento que haya yo perdido mi ilusión, mi emoción, mi compromiso, mi devoción, mi amor por Él, yo pueda decir, si no tengo deseo y no tengo poder, yo sé a quién debo ir. Escuche cómo el Señor se lo dijo al pueblo de Israel en palabras de Ezequiel. Está hablando del nuevo nacimiento aquí, la obra que Dios hace en el interior. Escuche cómo lo decía. Esto está en Ezequiel 36, 26, 27. Lo voy a leer. Dice, Dios le dice a su pueblo algo que haría en el futuro. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hablando de el corazón insensible que ustedes tienen como una piedra, será cambiado por un corazón sensible como carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y dice, y haré que andéis en mis estatutos. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. En la controversia de la que les hablé hace un momento entre arminianos y reformados, se hizo lo que se conoce como el sínodo de Dort en Holanda, y a partir de ahí salieron varios dogmas, si pudiéramos llamarlo así, y mire lo que ellos escribieron. Esto es del año 1618. Las iglesias entendieron qué era esta obra que Dios hacía de poner el querer como el hacer. Escuche, dice, Él, Dios, infunde nuevas cualidades en la voluntad. Palabra clave, infunde. Él infunde. Y hace que esa voluntad que está muerta reviva. Hace que esa voluntad que era mala ahora se haga buena. Hace que esa voluntad que no quería ahora quiera realmente. Hace que esa voluntad que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, como un buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Él es quien lo hace. El antiguo himno Come Thou Fountain, hay una parte que dice, esto es un himno antiguo de los 1700, que dice en una de sus estrofas, dice, let that grace now like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here is my heart, take it and seal it for thy courts above. Dice, deja que la gracia ahora como un grillete enlace mi errante corazón a ti. Propenso a vagar, Señor, lo siento. Propenso a dejar al Dios que amo. Ese es el corazón del hombre. Ese es nuestro corazón. Propenso a vagar, prone to wander. Propenso a vagar, Señor, lo estoy sintiendo. Propenso a dejar al Dios que amo. Prone to leave the God I love. Aquí está mi corazón. Oh, tómalo y séllalo, dice este canto. Séllalo para tus atrios celestiales. Esa es la oración que tenemos que hacer. Señor, si de ti viene mi virtud, si de ti viene el querer como el hacer, ahora que no tengo anhelos y deseos por ti, te pido que me los des. Avívame. Dale a mis papilas gustativas del corazón la capacidad de poder saborear a Jesucristo. Mi corazón está encantado con el mundo, Señor.
Mi corazón está deslumbrado con el mundo. Mi corazón saborea las cosas del mundo. Ten misericordia de mí. Produce en mí el querer, la santidad, la piedad, la obediencia, la justicia. Él produce el querer como el hacer, para que dependamos de Él en dos áreas: el pecado y el sufrimiento. El pecado y el sufrimiento. Dios pone en nosotros el deseo y la capacidad para ocuparnos en nuestra lucha con el pecado y para que perseveremos en la aflicción. Él pone el querer como el hacer para morir a nuestras pasiones, para negarnos a nosotros mismos. ¿No ese es el llamado de Jesucristo? ¿Quién quiere ser mi discípulo? Todo el mundo seguramente. Ok, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Ese es el llamado del Evangelio. El llamado a seguir a nuestro Salvador. Y muchas veces te va a costar morir, ¿no? Te va a costar morir a una pasión pecaminosa. Te va a costar morir a la lujuria. Porque la lujuria no solamente te está llevando a ofender a tu Salvador, la lujuria te está destruyendo. La ira, la falta de perdón, la falta de paciencia. Dios te va a llamar a morir. Muere a tu falta de amor, a tu falta de paciencia. Muere a tu falta de misericordia. Perdona a ese hermano, soporta a esa persona. Alguien diría, pero soporto, lo tengo todos los días en mi casa. Con razón necesitas más de su misericordia, de su poder, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas que soportar a un hermano de la iglesia a quien lo ves o quien la ves una vez a la semana. Otra cosa es soportar al que está viviendo contigo, a la que está viviendo contigo, o a los que están viviendo contigo, los niños, los hijos. Y ahí tú vas a ver, ya no puedo. Yes, no puedes. Eso es lo que te estoy tratando de enseñar, que eres un enclenque, un raquítico espiritual. Don't you get it? No puedes. Oh, necesito de su poder todos los días. Yes. Señor, ayúdame. Pon en mí el querer como el hacer. Eso es lo que Dios está tratando de comunicarnos aquí. Yo soy de donde viene tu virtud. Yo soy la fuente de tu virtud. Yo soy la fuente de tu deseo por mí. Yo soy la fuente de tu poder para que me obedezcas. Conclusión, implicación, se cae de la mata, mis hermanos. Se cae de la mata. Si de Él viene mi deseo para buscarlo, y si de Él viene mi poder para buscarlo, tengo que buscarlo, porque de Él solamente viene lo que yo necesito. Él pone el querer y el hacer para permanecer, para perseverar y para no desmayar. Para ser fortalecidos, para ser animados, para perseverar en medio de la aflicción. En el día oscuro, cuando no hay ánimo, cuando no hay esperanza, cuando no hay fuerzas. Si no te ha llegado esos días, créeme, esto no es una profecía, estoy haciendo eco de lo que Jesús dijo. Te va a llegar un día donde tú sientas que no tienes fuerzas para nada. Ni deseo de orar, ni deseo de congregarte, ni deseo de abrir la Biblia, ni deseo de cantar. Tú dices, yo quiero mandar todo a volar, no quiero saber de esto, estoy cansado, ya no puedo, esto no funciona, ya no tengo ánimo, estoy drenado, estoy drenada, mira lo que ha pasado, no le veo salida, y estás devastado, devastada, quizás en tu cama llorando. Y ahí tú le puedes decir, produce el querer como el hacer. Oh, ten misericordia, Señor, de mí. Avívame una vez más.
avívame una vez más. No quiero vivir mi vida cristiana con esta indiferencia. No quiero vivir mi vida cristiana de una manera tan mecánica, sin fervor, sin gozo. Te va a llegar, mi hermano, mi hermana. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Tú lo necesitas. Lo necesitamos todos. Cuando estás en olla, mi hermano, mi hermana. Cuando no hay fuerzas ni ánimo, ahí el Espíritu de Dios puede venir a tu encuentro para motivarte, para levantarte. Las pasiones pecaminosas son reales, son vivas y poderosas. Las pasiones pecaminosas son reales, son vivas y son poderosas. Y el dolor que experimentamos en la aflicción es real, es vivo y poderoso. Por eso, para hacerle frente al pecado y a la aflicción, necesitamos algo más real, más vivo y más poderoso que el pecado y la aflicción. Y lo único que es más real, más vivo y más poderoso es el poder de Dios. Mi hermano, piensa en esto. Piensa en esto. Tu lucha con el pecado no es una cuestión mental solamente. La aflicción no solo es una cuestión mental. Es una realidad que la experimentamos en la integridad de nuestro ser. En la mente, en el corazón, las emociones, la voluntad. Y el pecado y la aflicción muchas veces nos pueden tomar de tal manera que pensamos que no hay solución para eso. Recuerda que hay algo más poderoso que eso, que se llama el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu en este momento está sosteniendo el universo. Ese poder está disponible para ti, para producir. Si hoy estás aquí y has venido luchando con desánimo, con desinterés, con indiferencia, mi hermano, mi hermana, hay una fuente que se llama el Espíritu de Dios, donde tú puedes encontrar el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero que vayamos a un texto que ha sido de mucho, que está emparentado con este, que ha sido de mucho ánimo, Romanos capítulo 15, que ha sido un lugar al que he ido, al que me he tirado constantemente. Ha sido una oración que he levantado al Señor. Porque este pasaje que acabamos de leer es un llamado a la dependencia de Dios. Si de Él viene mi ánimo, mi deseo y mi poder, yo tengo que correr a Él. Romanos capítulo 15, y con esto terminamos. Versículo 13. Aunque esto es como un deseo que Pablo tiene por los romanos, también es una oración. Y si es algo que Pablo está orando y deseando para otros cristianos, la aplicación es que yo también lo puedo desear y lo puedo orar para mí. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y el Dios de esperanza. ¿Quién hace eso? El Dios de esperanza. Os llene. ¿Nos llene de qué, mis hermanos? Y paz en el creer. El Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz. ¿Te hace falta gozo, mi hermano, mi hermana? ¿Te hace falta paz? El Dios de esperanza lo puede hacer. Y dice: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una y otra vez. Esto es lo que le he tenido que orar al Señor. Cuando no hay gozo, usted sabe lo que eso se siente, ¿verdad? Cuando no hay paz, cuando hay desánimo, angustia, temor. Ahí es donde nosotros podemos decirle: Señor, Señor que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor de toda esperanza, lléname. Trae el gozo de tu salvación y la paz que Jesús compró en la cruz del Calvario y golpea mi corazón con ese gozo y esa paz. Sacúdeme,
Ayúdame a experimentarlo. Ayúdame, sí, a sentirlo. Porque mi aflicción está siendo más sentida en mi corazón. Y necesito un poder mayor, una realidad mayor. La realidad de tu espíritu, la realidad de tu gozo, la realidad de tu paz. Porque quiero abundar en esperanza. Y aquí dice, ¿quién es el agente? Es el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, Dios es quien produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Has perdido el gusto por las cosas celestiales? ¿Tienes más gusto por las redes sociales? ¿O por tu familia? ¿O por tu trabajo? ¿O por algún entretenimiento? ¿O por alguna persona que no te corresponde? Tírate a los pies de Jesucristo. Tírate a la fuente de la gracia y pídele: Señor, dame un nuevo gusto por ti, por tu salvación. Ayúdame a, como decía Jonathan Edwards, a experimentar la dulzura de Jesucristo. Para nuestro bien y para su gloria. Vamos a orar.